Pero el punto es de que sabemos, por ejemplo, que las pastillas o que la medicina es buena, nos va a ayudar, pero aunque nos va a ayudar, aún batallamos en tomarla, ¿sí o no? Aunque nos ayude, hay veces que la tomamos porque no nos queda otra y tenemos que tomarla. Pero si pudiéramos, no nos la tomaríamos. Entonces, te voy a decir, la mejor medicina, la mejor forma de luchar es la oración, espiritualmente. Pero así como en ocasiones es difícil tomar la medicina, en ocasiones es difícil orar. ¿Sí o no? O lo dejamos hasta el último momento, o lo dejamos hasta, pero como que no es algo que muchas veces es fácil. Es más, la oración es algo que se tiene que practicar hasta hacerse una costumbre. Si no, es difícil. Es difícil orar, es difícil platicar con el Señor, es difícil. Sabemos que es la mejor medicina, sabemos que es lo mejor que podemos hacer, pero aún así batallamos. Y cada quien tiene su estilo de orar o su estilo de no orar. Pero quiero decirte, así como en ocasiones es necesario tomar pastillas, es importantísimo la oración. Y la oración, la más importante, es la oración de poder. Y como te digo, ¿cuál es la oración de poder? No es en los gritos, no es las palabras que yo pueda utilizar, es que yo ore y que el Señor conteste. Esa es una oración de poder. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos de aquí, en alguna ocasión has tenido la respuesta a una oración? Si has tenido la respuesta a una oración, levanta tu mano. Wow. Manténganla. Ahora todos volteen alrededor. Miren todas las manos. Se puede decir, pueden bajar, que la mayoría. Si no es que todos, la mayoría. Pues quiero decirles, si su oración fue contestada, esa fue una oración de poder. Gloria al Señor. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Gloria al Señor. Esa es una oración, porque es una oración contestada. Estamos viendo el poder de Dios actuar. Amén. Entonces, gracias a Dios. Entonces, es necesario e importantísimo entonces orar. Y esa oración de poder donde tenemos ese contacto con el Señor. Quiero hacerte, hay una cita, en inglés se le llama quotation, en español ayúdenme, una cita o una cita, ¿verdad? Una cita antigua en el siglo XVII. Un puritano escribió esto acerca de la oración. Dijo él: la oración es un cañón puesto a las mismas puertas de los cielos para abrirlas explosivamente. ¡Wow! ¡Wow! Mira todo, es el cañón a las puertas del cielo donde estás abriendo las puertas de los cielos y abriéndolas explosivamente. Y al abrir los cielos, la bendición viene, la bendición baja, la bendición desciende de parte de Dios. Gloria al Señor. Y hablando del poder de la oración, y te quiero decir 3 cosas acerca del poder de la oración. Número 1, el poder de la oración es realmente el poder de Dios soltado a través de la oración. Dios es el Dios todopoderoso. Y el orar es abrir la puerta para que ese poder de Dios se manifieste. Entonces, ¿sabes qué? Y solamente los hijos de Dios tenemos acceso al trono de la gracia de Dios, que podemos orar. Y por eso el poder de la oración es realmente el poder de Dios soltado. O sea, donde se manifiesta el poder de Dios
a través de la oración. En Santiago capítulo 5, verso 16, dice esto: confiésense los pecados unos a otros, lloren los unos por los otros para que sean sanados. Fíjense nomás, hay veces que la oración unos por otros, Dios trae sanidad. Qué hermoso. Dios trae sanidad. Por eso la oración personal es importantísima, pero la oración de intercesión, orando por alguna persona, es también importantísimo. Y dice aquí la oración unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Y ahora dice la oración ferviente de una persona. Aquí dice dos cosas. Ferviente significa una persona que en una forma continua está orando. Y que es ferviente, que hay esa pasión, ese deseo. Y número dos, dice una persona justa. Y tú puedes decir, pues por eso no me contesta Dios, porque pues no soy justo. Pues quiero darte las buenas noticias. Tú por ti mismo y ni yo por mí mismo somos justos. Pero en Cristo Jesús, Él nos hace justos y nos presenta justos delante del Dios. Quiero decirte y quiero contarte, eso se los he contado en la escuela de crecimiento, en la historia de la iglesia. Pero hay algo que me tocó mucho, conociendo de la historia. En los 1700 aproximadamente, hubo una proclamación en la Iglesia Católica, y en esa proclamación fue acerca de las indulgencias. Eso es un evento histórico. ¿Y qué era la indulgencia? Que con cierta cantidad de dinero se compraba un pergamino que la Iglesia Católica estaba escribiendo como una indulgencia. Eso significaba que sus pecados eran perdonados y que iban al cielo. Eso era lo que significaba. Entonces, en otras palabras, estaban comprando con dinero su salvación. Y hubo un sacerdote, ese sacerdote se llamaba Martín Lutero en Alemania. Y entonces una vez se encuentra a un borracho. En medio de la noche está un borracho. Y ese borracho, entonces, Martín Lutero, pues lo quiere ayudar. Y le dice, ven, déjame ayudarte. Y el borracho, pues como borracho, no, sin dejarse, y empieza a alegar. Y entonces le dice Martín Lutero, ¿por qué sigues tomando? Te estás matando a tú solo. Es más, te vas a ir al infierno. Y el borracho voltea y le dijo, yo no me voy al infierno. Sí te vas a ir al infierno, porque la Biblia dice que los borrachos se van al infierno. Yo no me voy al infierno. ¿Por qué dices que no me voy al infierno? Y le saca, porque aquí dice que ahora ya tengo vida eterna. Y eso le dolió tanto el corazón a Martín Lutero. ¿Cómo es posible que un papelito escrito por Roma, ahora esa es la salvación, y ese hombre está perdido? Y entonces él comenzó a orar. Señor, ¿qué pasa? ¿Cómo es esto? Y está leyendo la palabra. Y llega a un pasaje. Y ese pasaje es histórico, porque llega a Romanos capítulo 5, verso 1. ¿Y qué dice Romanos 5, 1? Dice, justificados pues, fíjense, dice, justificados pues por la fe. No por un papel, no por comprarlo. ¿Cómo somos justificados? Por la fe. Si lo pueden poner, Romanos no se los había dado, pero Romanos 5, 1, por favor. Justificados, dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, somos justos por medio de la fe. Tenemos paz para con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Entonces, nuestra fe en Cristo y por lo que hizo por nosotros, entonces por eso somos justos.
Amén. Entonces, dale un aplauso, sí, de gratitud al Señor. ¡Wow! Por eso la oración no es en base a nuestras propias justicias. Es nada más que hemos creído en Jesús. Por lo que Él hizo por nosotros. Por lo que Él hizo por mí. Por eso Él me justifica delante del Padre. Entonces, mi oración, no por la calidad de vida que he vivido, sino porque creo en Jesús, entonces soy justo. Amén. Y volviendo otra vez a Santiago, si lo pueden volver a poner, por favor. Santiago 5:16 dice: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿Por qué tiene mucho poder? Porque hay resultados. Y son resultados maravillosos porque uno ve la mano de Dios. Ahorita lo que acabamos de ver, María Cuadra va al hospital creyendo que tiene cáncer. Y quiero decirte, probablemente sí lo tenía. Pero Dios obró a través de la oración y ella ahorita es libre de cáncer. Esas son obras maravillosas que Dios se sigue manifestando. Por eso, gracias a Dios por eso. Entonces, como te estoy mencionando, acerca de la oración, entonces tiene que ser, es el poder de Dios soltado a través de la oración. Te voy a decir, la fuente del poder de la fuente del poder es Dios y el canal somos nosotros. Entonces la fuente es Dios, que nosotros al hablar nos estamos conectando con Dios. Entonces, y nosotros somos el canal que Él ha decidido dejar de ser y es que nos utiliza para hacer de bendición y para manifestar su poder. Por eso les hice la pregunta: ¿cuántos han tenido una respuesta de Dios contestada? Y les quiero decir, no hemos tenido una, hemos tenido muchas. Muchas. El problema es que muchas veces las que Dios nos contesta se nos olvida. Y nada más se nos queda las que no vemos contestadas. Hay veces que así nos sucede. Y esa, ay, ¿por qué no me contestas? Ay, tú tienes preferidos porque a él sí le contestaste, a él lo también. Y empezamos a ver a todo el mundo y a mí no me contestas. Pero el día de hoy, Dios te ha contestado, no una o dos, muchas veces. Que te ha contestado absolutamente todo lo que le has pedido, no. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque quién sabe si muchas de esas oraciones hayan estado correctas. Entonces, Él es la fuente del poder y nosotros somos el canal. Un escritor de libros se llama R.A. Torrey, dijo esto: la oración eficaz, bien entendida y desarrollada, puede ir más allá de cualquier barrera y conquistar cualquier montaña. La oración es la llave que abre la bodega. Escúchame esto, me encanta esto. Es la llave que abre la bodega infinita de gracia y poder de Dios. Todo lo que Dios es y todo lo que Él tiene está a tu disposición a través de la oración. ¡Wow! De veras, por eso es que sí estamos hablando de ese Dios grande y ese Dios poderoso, pero también sabes qué significa la oración, que estamos confiando en Él, que estamos creyendo en Él. ¿Por qué gente no ora? Porque no confía y no cree en Él. Pero si nosotros creemos y confiamos, por eso oramos, porque creemos que vamos a tener una respuesta y estamos buscando una respuesta. ¿Es importante esperar una respuesta? Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Alguna vez has saludado a una persona y la persona no te ha visto, no? Y te deja con la mano estirada. Y después de un rato le haces así, nada más para no sentirte mal de que te dejó con la mano estirada. No es muy agradable que te dejen con la mano estirada. Quiero decirte, Dios nunca nos deja con la mano estirada. Lo que pasa en ocasiones, no vemos la respuesta inmediata
o la respuesta que nosotros nos gustaría tener, pero Dios nos responde y Dios es bueno. Y Dios es bueno. Quiero decirte de la respuesta inmediata. ¿Te acuerdas en el libro de Daniel? Dice la palabra de Dios que Daniel dispuso en su corazón no contaminarse con las cosas que ofrecían de parte del rey. Y él comenzó a orar. Y comenzó a orar y día y tras día y nada sucedía. Al día 21, por fin tuvo una respuesta. Y vino el ángel y dijo esto: desde el día que dispusiste en el corazón, fui enviado, pero el príncipe de Persia me detuvo. Hay guerra espiritual, totalmente. Pero en el momento que se oró, ¿hay cuántas veces oramos y no vemos la respuesta y luego decimos, oramos 2, 3, 5 días, una semana y decimos, no, pues el Señor no me contestó. No, pues mejor no. Y ya dejamos de orar. Entonces, pero Daniel, él siguió y siguió. Por eso dice la oración del justo y eficaz, ferviente, que continuamos orando. ¿Hasta que qué? Hasta que veamos la respuesta. Amén. Y esa es la forma que tenemos que orar. Te voy a decir, mi mamá estuvo orando por mi hermano mayor, que era el único que no conocía a Cristo. Y le decía a mi mamá, y mi mamá le enviaba cartas a mi hermano y le cortaba páginas de la Biblia y se las subrayaba a pesas para que le llegaran y todo. Y mi hermano lo veía, ay mamá, y ella orando y orando. Y mucho de su oración, Señor, antes que me hable, Señor, mi hermano se llama Juan, Señor, toca a Juan, sálvalo por favor, que pueda verlo. No sé si ella estuvo orando fácilmente entre 15 a 20 años. Pues quiero decirte, Dios contestó. El día de hoy él vive en Miami. Él es salvo junto con toda su familia. Y de veras, y mi mamá pudo verlo. Pudo ver esa oración contestada de su hijo mayor, que el Señor contestó y lo tocó. Y gracias a Dios. Yo oraba por mi hermano, pero no lo oraba cuando me acordaba. Y no en una forma tan frecuente, pero ella sí estaba orando. Era una oración ferviente. Y el Señor escuchó y el Señor obró. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Entonces, ahí está la bodega infinita y la oración es la llave que abre todo lo que necesitemos. Todo lo que pasa en nuestras vidas, en la oración se resuelve. En la oración buscando a Dios. Entonces, en esto de la oración, el poder, número 2, el poder de la oración es manifestado a través de la fe. La oración tiene que estar trabajando directamente con la fe. Amén. O sea, la fe, que es creerle a Dios, es directamente el poder de la oración, es manifestado a través de la oración. Escúchame, a través de mi vida, yo le he preguntado a personas, oye, ¿puedo orar por ti? Y he tenido personas que me han dicho, no, gracias, estoy bien. Así me han dicho, me han contestado personas, no, gracias, estoy bien. No te molestes en orar por mí. Y qué bueno que me estás diciendo, porque no creen. Porque no creen. Entonces, pero tiene que haber ese elemento de creer. En Marcos 11:24 dice esto: les digo, y me gusta esta traducción, la Nueva Traducción Viviente, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. Y uno dice, wow, qué tremenda palabra. Entonces, ¿puedo pedir cualquier cosa?
Entonces entonces si puedo pedir cualquier cosa, le puedo pedir unos 5 milloncitos de dólares. Ahí ya para ponerlo y ya no trabajar y ya. Entonces, porque aquí dice cualquier cosa, pero realmente es cualquier cosa que nosotros sabemos que es conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, ¿el Señor nos va a dar 5 millones para que nosotros nos perdamos? No. Entonces, por esa razón, quizás el Señor no me da esos 5 millones de dólares para que no me pierda, para que no me, porque al dármelo, ya nunca voy a orar, nunca voy a buscar al Señor, no te necesito, no, ahora ya tengo este dinero, quizás te busco hasta que se me acabe, pero mientras más uno tenga, más gasta. Entonces, pero aquí el Señor dice, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa. Y dice, si creen que lo han recibido, pero el creerlo es precisamente porque hemos leído la palabra de Dios, estamos leyendo la palabra de Dios, porque eso trae bendición. Te voy a decir, una de las oraciones más importantes es orar por salvación, porque esa es la voluntad de Dios, sí, esa es la voluntad de Dios. Te voy a decir, pero hay veces de que aún esa oración es es con nuestro propio interés. Te voy a contar algo. Cuando yo recibí a Cristo a los 15 años, fui bautizado en el Espíritu Santo, estaba en casa, cambió mi vida bastante. Ahora por fin empecé a obedecer a mis papás, porque no los obedecía. Empecé a responder mucho mejor. ¿Por qué? Por el temor a Dios, el respeto a Dios. Entonces, yo fui el primero que recibí a Cristo, porque mi mamá sí era cristiana, pero mi mamá había recibido a Cristo en la iglesia bautista. Y era, o sea, muy tranquila. Y ahí, mi papá era de la iglesia metodista. Entonces, y quizás de chico pudo también haber recibido, pero iban a la iglesia. Entonces, cuando se casaron, pues mi papá ganó. Entonces, en lugar de irse a la bautista, se fueron a la metodista. Y yo crecí en la iglesia metodista. Pero, pues yo no veía en muchas cosas la diferencia en el mundo con mis papás, porque como hablaban y como decían, pues era como el mundo. Entonces, yo veía a mis papás y ahora, pero mi mamá, definitivamente ella había recibido a Cristo. Lo que no había sido mi mamá era bautizada en el Espíritu Santo. Y yo recuerdo pero entonces yo recibo a Cristo y yo empiezo a orar por mis papás. Señor, tócalos, sálvalos, bendícelos. Porque si los salvas y los tocas, ahora sí me van a dar permiso para ir al campamento. Ahora sí me van a dar permiso para ir con los muchachos a evangelizar. Y porque siempre mis papás me dicen que no. Y siempre me dicen, me están como deteniendo. Entonces yo quería que el Señor los bendijera, pero para mi propio beneficio también. Porque a través de eso, pues entonces ahora ya me iban a entender que yo soy cristiano y yo quiero compartir y yo quiero salir y yo quiero estar en la iglesia. Y ellos me decían, no, no vayas tanto y no quédate. Y los tenía que obedecer. Pero yo oraba por mis papás, pero oraba por salvación. Y gracias a Dios que el Señor los salvó, los tocó y también fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y gloria al Señor. Y eso es algo precioso. Pero te estoy hablando de ejemplos de que hay cosas que sabemos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y podemos orar y el Señor contesta. El Señor contestó esa oración. Inmediatamente no, en el proceso de algunos años, pero el Señor contestó. Por eso dice, y si creen que le han recibido, será suya. Entonces es importante, Señor, yo te lo pido. Y es conforme tu palabra. Yo lo creo y yo lo recibo en el nombre de Jesús. Y es importante. Y qué hermoso que se recibe por la fe. Por la fe. Entonces, por la fe se recibe. La oración de fe es la oración eficaz que puede o consigue mucho.
no es la oración simplemente, es la oración del creyente. Es la oración del creyente la que puede mucho. Es, por ejemplo, tu oración y mi oración que creemos puede mucho y es importantísima delante del Señor. Ahora, y lo esencial en la oración es que tenemos que tener fe. Pero ¿sabes qué? Esa fe es dada por Dios. Y a todos Dios nos da una medida de fe. Es lo que dice la palabra. En Romanos 12:3 dice esto: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Está hablando Pablo a la iglesia de Roma y ahora Pablo a la iglesia de Mundo de Fe. Y dice cada uno de nosotros, cada uno, y les advierte lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe. Les voy a decir, y cada uno de nosotros estamos aquí por la fe. Si no, no estaríamos. Y esa fe ha sido dada por Dios. Amén. Ha sido dada por Dios. Es lo que dice. Dios nos ha dado esa medida de fe. Ahora, y también esa fe, pero tiene que ser desarrollada y aún aumentada a través de la palabra. En Romanos 10:17, un versículo muy conocido, dice: así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. ¿Sabe la dinámica que sucede aquí en la iglesia? Lo que en este momento está sucediendo, que cuando venimos, alabamos, adoramos al Señor, y eso nos ayuda para estar en la presencia de Dios. Y luego, al escuchar la palabra en este momento que Dios está trayendo, está aumentando nuestra fe, está produciendo fe. Para eso venimos a la iglesia. No sé si te has fijado que venimos a la iglesia y salimos animados. Órale, ahora sí. La venimos así por las puertas, ¿verdad? Pero cuando salimos, gloria al Señor. O sea, ¿qué pasó? Esto. Oímos, recibimos fe, creemos en el Señor. Y lo que nos pasa afuera es que vienen todos los problemas y ponemos la atención en los problemas, en las dificultades, bajamos nuestros ojos del Señor y ahí es donde somos abatidos muchas veces. Pero qué hermoso que podemos venir la palabra de Dios. Por eso dice, así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia. Y la Biblia nos habla de las buenas noticias, de las buenas nuevas, de salvación para nosotros. Gloria al Señor. Entonces se desarrolla a través de la palabra de Dios. Y también y ejercerla normalmente, o sea, y la palabra, entonces tenemos una medida de fe que es la fe que aumenta a través de la palabra de Dios. Y cómo se ejerce la fe, orando, buscando a Dios. En 2 Corintios capítulo 4, verso 13, dice esto: sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo: creí en Dios, por tanto hablé. Creí en Dios, por eso hablé. Creemos en Dios, por eso hablamos, por eso vivimos, por eso nos comportamos, porque creemos en Dios. Entonces te voy a decir, la fe no es una fe inactiva. La fe nos moviliza. Amén. Nos moviliza porque creemos en el Señor y queremos ver los resultados. Al tratar de ver los resultados nos moviliza porque ahora eso nos da la fuerza para seguir adelante. Te quiero decir esto: cuando tienes temor a algo, ¿lo haces? No te quedas parado, ¿sí o no? Porque tienes temor. Pero cuando crees, aunque haya dificultades, tú sigues adelante. ¿Te fijas? Te moviliza. Y la fe es aquí, en la iglesia,
recibiendo la palabra de Dios. Y cuando estamos orando, estamos poniéndola en actividad, la fe. Entonces, y también la incredulidad. Te voy a decir, ¿qué es la incredulidad? Me encantó esta definición que vi. Es una subestimación y menosprecio del poder del Altísimo. Cuando yo no le creo a Dios, entonces no creo que Dios es poderoso. Lo estoy subestimando o menospreciando. Nosotros menospreciar al que hizo todo. ¡Wow! ¡Qué arrogancia! Pero hay veces que así nos sentimos. Esa es la incredulidad, que subestimamos y menospreciamos el poder del Altísimo. Y otra cosa es no dar crédito a sus maravillas, y es como decirle a Dios: no eres tan poderoso ni eres tan grande. Eso es cuando hay la incredulidad, que dicen, algunos pueden decir, María cuadra. Ahora están diciéndole que gracias a Dios fueron los médicos, es que le hicieron los exámenes, es que hicieron todo. ¿Te fijas? Para no darle la gloria a Dios, para no decir estas son las maravillas de Dios. Quiero decirte, estando involucrando los médicos o no los médicos, Dios es grande y Dios actuó en la vida de María Cuadra, y gracias a Dios por eso. Y gracias a Dios por eso. Entonces, por eso te estoy mencionando que el poder de la oración es manifestado a través de la fe. También te quiero decir que el poder de la oración debe usarse para una gran multitud de propósitos en la vida cristiana. Realmente el poder de la oración se debe utilizar para todo. Para todo, para cada situación es necesario la oración de poder. Esa oración que clamemos a Dios y que vemos la mano de Dios obrar. Pero te voy a hablar de algunos ejemplos cómo orar o por qué situaciones orar. Una de las cosas que tenemos que orar es para respaldar el ministerio de la palabra. Esta iglesia, Mundo de Fe McKinney, lo que yo ahorita estoy haciendo, este es el ministerio de la palabra, donde se está enseñando la palabra. El ministerio de la oración hace que el ministerio de la palabra sea eficaz y poderosa. Hablando con Jim, Jim es nuestro contador y él es un siervo de Dios. Y hablando, y algo que diciendo, vemos a una persona y lo que le caracteriza a una persona es o el dinamismo o la chispa que la persona tenga, pero esa es la unción. Eso es el poder de Dios actuando a través de la vida de la persona. Pero ese poder de Dios actuando de la vida de esa persona, tiene que haber oración. Tiene que haber oración. Amén. Entonces tiene que haber esa oración, porque entonces esto, por ejemplo, cada una de estas actividades, antes de que tengamos una reunión, yo estoy orando por esta reunión. Estamos orando para que Dios toque nuestras vidas, que el Señor nos hable, que el Señor aumente la fe, que el Señor libere, que el Señor sane, que haya transformaciones, que haya un mover del poder de Dios. O sea, no es nada más un lugar estático, un lugar aburrido, un lugar nada más que uno va un ratito a calentar bancas. No, estamos en la casa de Dios, en la presencia de Dios, donde venimos a ser llenos del Señor, donde el Señor nos está preparando para la obra del ministerio. Dale un fuerte aplauso de gratitud al Señor. Entonces tiene que ser respaldado con oración. En Hechos 6:4 dice esto. Mira lo que decía Pedro. Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. O sea, es importantísimo. Pero dice lo primero, la oración y a enseñar la palabra. Entonces, y esta dinámica, siempre la oración con la enseñanza de la palabra. Eso es lo que Pedro hacía en la iglesia en Jerusalén. Es lo que nosotros hacemos aquí en Mundo de Fe McKinney. Que tenemos la oración, sirve para respaldar la palabra de Dios. Y la palabra es la que nos sigue dando, es el pan de vida que sigue dando el crecimiento espiritual para cada uno de nosotros.
También, ¿para qué? Otra forma de orar, la oración de poder, es para preparar y alinear a la iglesia en tiempos de avivamiento. Es donde el Señor nos está dando dirección, donde el Señor nos está movilizando. En Hechos 2:42 dice esto: todos los creyentes, no uno que otro, si eran creyentes, todos los creyentes, y dice, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Pero todos los creyentes se dedicaban a esto. A mí me da mucho gusto que el día de hoy, entre semana, estés aquí. Pero cómo me gustaría que toda la iglesia estuviera aquí. Porque aquí sí dice todos los creyentes. Y yo sé que algunos no están aquí por productos del trabajo, algunos trabajan en la noche, tienen unas, pero quizás otros sí pudieran estar, pero no están aquí. Y esa es mi oración, de que todos podamos. ¿Y para qué estamos aquí? Porque Dios nos está preparando. Dios está desarrollando nuestras vidas para que crezcamos, para que poderle servir mejor al Señor. Amén. Entonces, pero aquí dice, sirve para preparar y alinear a la iglesia. Y este era un tiempo de avivamiento y todos estaban participando. Te voy a decir, también la oración de poder es importante para resolver problemas insuperables y situaciones de crisis a todos los niveles: individual, familiar, iglesia, nacional. Es importante. Quiero decirte algo, para mí es un gozo. Si ustedes han visto, por unos días mi esposa no ha estado aquí. Ella ha estado en México y precisamente el día de hoy estuvo compartiendo en un grupo en la ciudad de Puebla, México. Y ella estaba compartiendo un grupo de damas. Hoy compartió como unas 60 damas. Ahí en la iglesia, se llama Iglesia La Red, de la Red de Iglesias de Amistad de Puebla. Y ella estaba compartiendo. Y ella estaba compartiendo lo que hace poquito le fue diagnosticado. ¿Y qué le fue diagnosticado? Que ella tiene leucemia linfocítica crónica. Eso es cáncer, ¿sí? En una forma muy incipiente, todavía en estadio 0. Pero hasta ahorita también se le está haciendo otros estudios para diagnosticar si es eso, corroborar que es leucemia. Y la otra indicación, pues, o sino que tiene linfoma. Y uno dice, ¿cuál es mejor? Las dos están, wow, linfoma o leucemia. Wow. Y yo estaba compartiendo y predicando y hablando acerca de esto y de muchas otras cosas. Y dice que al final se le acercaron algunas hermanas y empezaron también a orar por ella. Y también algo que yo sentí de parte de Dios, lo primero que el Señor puso en mi corazón, que eso no era de muerte, sino era eso de vida. Inmediatamente una persona le dijo las mismas palabras: esto, tú no te vas a morir de esto. O sea, esto es para vida. Y gracias a Dios que Dios sigue confirmando. Pero te quiero decir que ella no está en la casa llorando, diciendo, ay, pobrecita de mí, mira, tengo cáncer o tengo leucemia. No, ella sigue viviendo, ella sigue compartiendo. Dios es bueno y Dios es maravilloso y Dios contesta las oraciones. Y quiero decirte que aún por más grande que veas el problema, por más grande que veas la situación, de veras, Dios ese es el que se encarga de obrar y de resolver los problemas. Y quiero que veas conmigo Hechos capítulo 12, del verso 1 en adelante. Dice, por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. ¿Quiénes eran ellos? Los hijos de Zebedeo, que eran Juan y Santiago. Entonces, hijos de Zebedeo. Zebedeo era hijos del trueno. Entonces, aquí vemos que Santiago
lo arrestan y lo matan. Dice, cuando Herodes vio cuando esto le agradó al pueblo, nadie hizo luto por Santiago. Al contrario, se alegraron de que había muerto Santiago. También arrestó a Pedro. Esto sucedió durante la celebración de la Pascua. Si dice que mataron a Santiago y arrestaron a Pedro, ¿cuáles eran los planes para Pedro? Que lo iban a matar. Eso era un hecho, que lo iban a matar. Dice esto, después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. En total, ¿cuántos soldados serían? 16, 4 por 4. 16 soldados. Entonces imagínense, para un preso, 16 soldados cubriéndolo. Exactamente. Y aún dentro de la celda estaba con el primer escuadrón de 4. O sea, ahí mismo en la celda estaba con 4 soldados y afuera otros 4. Y estaban a cada nivel tenía grupo de 4 cuidándolo. Entonces, ¿cuál era la situación? Era de vida o muerte. Lo iban a matar a Pedro. Entonces después dice, y Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Después de la Pascua. Entonces, no sé si está el que sigue, verso 5. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, mira que estaba la gente, estaba llorando, no, la iglesia oraba fervientemente por él. Y quiero decirte, dice la Biblia que en la noche estaban los soldados dormidos y vino un ángel y le abrió los grillos, las cadenas que tenía y lo traspasó, o sea, puerta por puerta hasta que salió. ¿Qué es eso? La oración de poder. La oración que hace lo imposible. Imagínate, al día siguiente, imagínate, los soldados y los guardias se despiertan y no está el preso. ¿Sabe lo que significaba para ellos? La muerte. Porque se les había perdido, pero ¿cómo? No tenían ninguna explicación. Y dice esto la palabra, no tenemos tiempo para verlo todo el pasaje, pero llega Pedro a donde estaban y están orando y les está tocando y no creen que es Pedro. O sea, imagínense, ¿por qué? Porque es imposible. Pero dice la Biblia, estaba orando la iglesia y fervientemente Dios escuchó y lo que era imposible, Dios lo hizo posible. Dale otro aplauso de gratitud. ¡Wow! Qué hermoso, qué hermosa historia. Entonces, Dios resuelve problemas de vida o muerte y de todo tipo. También la oración de poder es para tocar la vida de otros. Es la intercesión cuando yo oro por otras personas. Y Dios obra también. También la oración de poder sirve para respaldar el evangelismo y la obra misionera. Es importante esto. En Efesios capítulo 6, verso 18 también dice esto. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones. ¿Y por qué vamos a orar? Aquí dice, y nuestras oraciones por todos los creyentes en todas partes. Tenemos que orar por un mundo depravado para salvación. Pero aquí se nos dice, también tenemos que orar. Bueno, yo nada más oro por mundo de fe. No. No tan solo aquí en Mundo de Fe hay creyentes en todos los lugares. Aquí dice, sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Entonces, ¿es importante orar? Amén.
Es importante orar. El que sigue, por favor, verso 19. Y oren también por mí. ¿Quién está hablando? Pablo. Oren por la hermana Rosario también. Oren también ¿a quién se refieren por mí? Por los ministros. Oren. Dice, pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. Miren qué hermoso de Pablo. No dice, oren por mí para que el Señor me bendiga, para que la gente me trate mejor, para que no, oren por mí para que Dios utilice mis palabras para poder explicar el mensaje de Dios. Qué hermoso. Oren por mí para que el Señor me dé gracia y favor para poder hablar mejor, y que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Bendito sea el nombre del Señor. Y el 20 dice, ahora estoy encadenado. Fíjate, estaba encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía como debo hacerlo. ¿Se fijan que no pidió? Oren por mí para que me saquen de la cárcel. ¿No pidió eso? Oren por mí para que hable con valentía, para que pueda seguir compartiendo. ¿Dónde? Si estoy aquí, en la cárcel. Si no, en donde sea. Qué hermoso. Hay veces que hacemos nuestras oraciones. Ora por mí porque yo no quiero estar en la cárcel. Ahora, ¿tú crees que le gustaba mucho a Pablo estar en la cárcel? No creo. Pero gracias a Dios que estuvo en la cárcel, que el día de hoy tenemos muchas de sus cartas. Él escribió 13 de los libros del Nuevo Testamento. Y la mayoría de ellos los escribió cuando estaba en la cárcel. Por eso, bendita cárcel. De veras, gracias a Dios que ese tiempo que supuestamente lo estaban parando para que no predicara, pues lo estaba escribiendo. Y el día de hoy, estos son 21 siglos después que escribió esto, y todavía estamos leyendo escrituras que él leyó estando en una cárcel. Pero su oración no era sácame de la cárcel, sino quiero predicar, quiero hablar. ¿Y sabes lo que está haciendo? El día de hoy se sigue cumpliendo esa palabra, porque la oración de él, 21 siglos, estamos escuchando las palabras de Pablo, predicándonos ahora nosotros. Gloria al Señor. Qué hermoso. Dale ese aplauso de gratitud al Señor. ¡Wow! Entonces, qué hermoso que el Señor hace todo eso en cada uno de nuestras vidas. Entonces, y por último, ¿para qué oramos? Para participar del poder del Espíritu en todos los aspectos en nuestra vida cristiana. En Efesios capítulo 1, verso 16 en adelante, quiero que veas esto. No he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Les recuerdo constantemente en mis oraciones. O sea, no nos recuerda en los chismes, en la crítica. No, los recordaba a la iglesia de Éfeso, en sus oraciones. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. ¿Sabes que esto es una oración? Y esta es una oración a Dios el día de hoy por ti, por mí. Es Pablo orando para que tú seas lleno de la sabiduría de Dios y de la percepción, y para que cada uno de nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios. Verso 18. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración, ¿te fijas? Es un libro de oración, si no te habías fijado, orando y orando y orando. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder. Que sigue, por favor.
Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Es el mismo poder. Estamos hablando de ese poder de Dios ahora sobre cada uno de nosotros. Ese es el gran poder de Dios. Por eso, ese es esto que Pablo oró hace más de 21 siglos. Todavía el día de hoy se sigue cumpliendo. Y él sigue. Esta fue una oración de poder. Porque Dios a cada uno de nosotros nos está dando sabiduría. Y cada uno de nosotros estamos creciendo y estamos desarrollándonos para la gloria del Señor. Entonces, gloria al Señor. Ahí le vamos a dejar el día de hoy. Pero esas son breves palabras. Dios nos quiere levantar para que oremos y para que nuestra oración sea una oración ferviente y eficaz, y que el Señor de veras nos despierte. Te voy a decir, hay tres formas que es importantísimos en nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuáles son esas tres formas? La palabra de Dios, la lectura, el llenarnos de la palabra de Dios. Número 2, la oración, lo que estamos hablando, el orar. ¿Está todo bien contigo? Ora. ¿Está todo mal contigo? Ora. No tengo ganas, ora. ¿Tienes ganas? Ora. Como sea, ora. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Entonces la palabra, la oración, y la tercera, la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí es donde nos podemos unir los unos a los otros. Aquí hay sanidad, aquí hay restauración. Es importantísimo. Por eso el enemigo, lo primero que en una guerra hay dos formas de lucharla. Una, directamente luchar contra el enemigo, o otra cosa es también luchar en contra del abastecimiento del ejército contrario. Porque si uno ataca al abastecimiento, tarde o temprano le van a faltar armas, recursos, alimento, todo lo necesario para la guerra. ¿Sabes lo que el enemigo hace? Nos afecta de tal manera que lo que él quiere es que no oremos, no leamos la palabra y no vengamos a la iglesia. Y si dejamos de hacer esas tres cosas, ya quedamos completamente indefensos y completamente el enemigo para hacer lo que él quiera con nosotros. Por eso te voy a decir, hay veces que lo más difícil es orar o leer la palabra, porque tenemos que hacerlo nosotros en forma individual. Pero lo que sí podemos hacer es venir a la iglesia. Y cuando estás aquí en la iglesia, el Señor te levanta, te reanima, te fortalece. Sientes de nuevo que eres amado, que Dios no está enojado contigo. Y al perdonarte, al limpiarte, al fortalecerte, que es lo que el Señor hace, esa dinámica, que te da ganas para el día de mañana otra vez volver a orar y a leer la palabra y a seguir buscando al Señor. Entonces no dejes que el enemigo se salga con la suya. ¿Y qué es dejarse con la suya? Que no ores, que no leas la palabra y que no vengas a la iglesia. Si hacemos las tres cosas, de veras, por eso dice la palabra de Dios, no hay arma forjada en contra de nosotros que pueda prevalecer, porque Dios está con nosotros y hay el poder de Dios actuando en nosotros. Quiero decirte, hay veces que se pone en comparación a Dios con el diablo. No hay comparación, no existe. El diablo fue una creación de Dios, o sea, no es absolutamente nada a comparación de lo que es Dios. Por eso no es forma de comparar. Por eso, si tú crees y has creído, ay, yo no quiero ser para que el diablo no se enoje conmigo. Pero, ¿y luego?
Y te voy a decir, y muchas veces el diablo se enoja cuando vienes a la iglesia, sí, y te quiere hacer la vida difícil. ¿Por qué crees que antes de venir a la iglesia es cuando suceden los problemas en el matrimonio? Y que no estás lista, y tú sí estás listo, y que por qué esto y por lo otro, una serie de cosas. No, ya no voy a ir. Ya no voy a ir porque no quiero ser hipócrita ahí levantando las manos y mira nomás qué clase de cristiano eres y todo eso. Eso ha sucedido siempre, siempre. ¿Y qué es eso? Es el enemigo tratando. No vayas a abastecerte, no vayas, porque ahí vas a ser renovado. Ahí viene una mayor medida de fe. Dios te quiere desarrollar. Por eso esas tres cosas Dios nos está llamando, pero sobre todas las cosas a la oración de poder. Y la oración de poder es la oración conforme a la voluntad de Dios. Y esa oración Dios contesta. Para terminar, nada más te quiero decir esto. ¿Y por qué tengo que orar muchas veces por lo mismo? Fíjate esto, te voy a terminar con esta historia. La historia de Elías. Dice la palabra de Dios que Dios envía a Elías con un rey de Israel, el rey Acab. Y se habían entregado a otros ídolos. Era un pueblo, estaban en caos completamente. Y por causa de la idolatría, Dios manda un juicio. Y ese juicio era que no iba a llover. Y va Elías y le dice al rey Acab que no iba a llover. Y sabes que se va Elías y lo está buscando por todos lados. Y por 3 años no llueve. No llueve. Primero lo lleva a un arroyo y que el agua, hasta que se termina el agua, y lo alimentan cuervos que le traen de comer a Elías. Y después, cuando se termina, el Señor lo envía con una viuda y ahí lo está alimentando y haciendo milagros. Termina los 3 años, ya es tiempo, y después habla con alguno de los guardias y le dice: ve y dile al rey que voy a estar en el monte Carmelo, y dile que venga, y que venga todo el pueblo. Ya el Señor ya había preparado, ya era el tiempo, que era el juicio final, y ya iba a llover. Y ahí ora, y fuego, la oración de poder, trae fuego del cielo y desciende sobre el holocausto. Y tanto es lo que sucede que el mismo Elías degolla a 450 de los profetas, de los sacerdotes de Baal, los decapita. Ahora, quiero decirte, la gente se los detenía para que él los decapitara. Y después, bueno, ya, ahora sí ya va a venir el agua, que por más de 3 años no había llovido. Y empieza a orar, y hace la primera oración, y sucede algo. No. Y sigue orando, y manda a ver a su siervo, y no. ¿Cuántas veces oró? 3 veces. La tercera vez ora, y su siervo dice: bueno, se ve del mar como una nubecita que está subiendo así del mar. Dice: ya, dile al rey que se prepare, ahí viene el aguacerazo. Y de repente se cerraron los cielos y cayó lluvia. Pero no fue la primera, no fue la segunda, fue la tercera. Puede ser que el Señor no te conteste inmediatamente. Puede ser no a la primera, puede ser no en un año. Pero en todo eso, Dios tiene sus planes. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Orar hasta que veamos la respuesta de Dios. Ahora, sí, que cuando estamos orando y vemos que nuestra oración es incorrecta, porque entonces tenemos que modificar la oración. Amén. Porque de repente nos damos cuenta que estaba incorrecta nuestra oración.
Entonces, porque no era conforme la voluntad de Dios. Pero ahorita te estoy mencionando Elías. Era una oración correcta, era una oración eficaz, era una oración conforme la voluntad de Dios. Y aún así se tardó 3 veces. De veras, Dios tiene sus planes. No creas que porque Dios no te contesta en el tronido de un dedo inmediatamente, el Señor no contesta. No, Dios tiene sus planes. Y otra oración, y eso se encuentra en el capítulo 4 de Hechos. Te estoy mostrando oraciones. Dice la palabra de Dios que Pedro y Juan van al tiempo de la oración en la tarde a la iglesia y se encuentran a un paralítico, un cojo que está a la puerta de la iglesia mendigando a la puerta de la Hermosa y levantando la mano. ¿Y qué quería? Dinero. Pero imagínate eso, Pedro no traía dinero, no tenía dinero o no traía dinero, pero cualquiera de las dos cosas. Y uno dice, ay, siervo de Dios y no trae dinero. Pero no traía dinero por una causa, porque si hubiera traído dinero y les da la mano, pues ten el dinero. Pero Pedro le dijo, pues no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Fíjate esto, no dijo, Señor Dios Todopoderoso, ven y obra, levántalo. No, porque él sabía cuál es la voluntad de Dios. Entonces le digo, si el oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y le extendió la mano y lo ayudó a levantarse. Y de repente se le fortalecieron y comenzó a saltar, danzar y adorar a Dios. Esa fue una oración inmediata, instantánea. Dios es soberano. ¿Quién decide? Solamente Dios. Pero lo que tú y yo tenemos que hacer es orar, ya sea como Pedro, una oración o rápido que Dios contesta, o en el caso de Elías que puede durar un tiempo. Dios sabe, pero lo que sí tenemos que hacer, de cualquier forma, tenemos que permanecer orando. Amén. Gloria al Señor. Ponte de pie, por favor.